O antes de irnos con Carolina Mejía, estábamos hablando precisamente sobre los candados. Yo insisto sobre esto y creo que hay que dar como seguridad a la población de que al final, aun cuando la obra que se concesione sea para 30, 40 años, no significa un proceso de privatización, ¿ya? Porque cuando se habla de privatización, inmediatamente a la gente o la gente conecta con, bueno, entonces esto ya no va a ser nuestro y por lo tanto las tarifas, por ejemplo, los costos van a aumentar y eso sale del bolsillo de los salvadoreños y salvadoreñas. Mira, yo personalmente creo que no obstante que varias de las privatizaciones en El Salvador fueron bastante oscuras, no obstante y eso, a mí me parece que El Salvador no debe dejarse aconsejar por los miedos. El país no debe dejar aconsejarse por los miedos. Las cosas tienen que ir cambiando. ¿Qué se requiere? En primer lugar, amor de país, visión de país. Necesitamos avanzar hacia la prosperidad, acelerar el crecimiento del país. Segundo, y necesitamos que el Estado, esos recursos que ahora puede dedicar a eso, los pueda invertir en educación, en el talento, en el bienestar, en otras áreas del desarrollo social. Se requiere también un sentido de mundo, de época, de saber en qué época vivimos. El autarquismo, el aislacionismo, ese no es la vía, ni el estatismo. Pero también, Ricardo, y no sé qué tú nos puedes, a mí me parece que también se requiere cultura, una nueva cultura en el mundo de los negocios, buena fe en la gestión del negocio público y buena fe en la gestión del negocio Buena privado. fe de ambas partes. Sí, y en la negociación, pues, reconocer los intereses legítimos del privado, los intereses legítimos, y tutelar la supremacía de los intereses de país, de los intereses públicos. Y hay un ente rector en esta figura, en este tema, Ricardo, por supuesto, para que pueda también contestar lo que preguntaba el ministro, la duda del ministro. ¿Se crea un ente rector del Estado especial para supervisar el desarrollo de estas obras y el curso que siguen estas obras del asocio público-privado? Las experiencias en el mundo son diversas. Cada país lo ha resuelto de una manera diferente. Hay países donde se ha creado una superintendencia que supervigila todas estas actividades, y en otros casos se han creado superintendencias específicas para atender la cuestión vial o la cuestión aeroportuaria, etc. Cada caso ha tenido diferentes resultados. Yo quiero ser enfático también en decir que justamente es en la creación de una institucionalidad nueva y en la convergencia con una política de Estado el secreto de que haya una asociación público-privada que sea exitosa al bienestar de la población, que al final es lo que pretendemos en nuestras recomendaciones a los países que se están embarcando en este tipo Pero siempre es necesario crear una figura como la que estábamos preguntando. O sea, el Estado cambia. Ajá. Y el Estado debe cambiar para atender estas otras nuevas necesidades, ¿sí? A donde uno pueda minimizar el riesgo de algunas privatizaciones mal hechas en todos los países del mundo, por ejemplo Inglaterra, que usted mencionaba al principio, a donde ha habido resultados que son no deseables, y justamente es porque se ha dado una excesiva discrecionalidad que nunca es recomendable, ni para el Estado ni para los privados. Vamos a escuchar, ¿te parece? Gerson quiere escuchar nuevamente al diputado del Partido Arena, Edwin Zamora, y preguntarle sobre esto, que me parece importante, ¿no? Según la ley, diputado, ¿hay alguna entidad o se crea o se debe crear alguna entidad que sea como el ente supervisor, si se quiere utilizar el término, de que una obra desarrollada en el marco del asocio público-privado siga el curso normal o el buen curso? Sí, Romeo, la verdad es que en el caso de El Salvador se crean dos instituciones según la ley. Una que va a ser la que va a administrar el proceso del asocio público-privado, el proceso de la concesión. Y ahí comienza la transparencia. Todo este tema, para que esto funcione, tiene que haber mucha transparencia. Entonces, si en primera instancia el proceso de licitación es un proceso transparente, es un proceso legítimo, es un proceso bien hecho, vamos a comenzar con un buen contrato. En segundo lugar, hay una instancia que se crea
para supervisar que se esté cumpliendo con el contrato. Pero finalmente hay superintendencias específicas en el caso del país, por ejemplo de la CIGET, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, que cuando haya una concesión vinculada con ellos, ellos también lo supervisan. Pero yo lo que quisiera que quede bien claro, Romeo, en este tema, es que nos preocupa que se haga una concesión mal hecha, nos preocupa que haya un asocio público-privado mal hecho. Eso sucede por ejemplo, cuando hay corrupción. Eso por ejemplo, sucede cuando no hay transparencia. Lo que debemos de luchar, la participación ciudadana, la fiscalización ciudadana, tiene que prevalecer. Ninguna ley va a poder resolver ese problema por muchos candados que le pongamos. Tenemos que ser más activos, la prensa tiene que jugar un papel importantísimo, pero esta ley es necesaria. Yo quisiera también hacer una aclaración. La ley de socio público-privado no es una privatización, lo que es una concesión temporal, 10, 20, 30, hasta 40 años de un servicio público. ¿Por qué los plazos pueden llegar hasta 40 años? Porque a veces, para que ese servicio sea rentable para la población, que sea económico, que sea barato, necesitamos diluir las inversiones que se hagan en un periodo largo. Si lo hacemos muy corto, va a ser la población la que va a terminar pagando el costo. Ok, diputado, solo tengo una duda, Pero lo más importante de esto es que nos comprometamos a hacer procesos transparentes, a hacer procesos debidamente supervisados. Tengo una duda, le decía, ¿a qué se refiere usted cuando dice una concesión? Una de nuestras preocupaciones era que la ley pasara con el consenso de todos los partidos políticos. El presidente en alguna ocasión dijo que él podía hacer pasar esta ley con los votos de Arena y los otros partidos políticos sin los votos del FMLN. Nuestra posición fue que era conveniente, que era necesario que fuera una ley por consenso. Y la ley requirió algunos ajustes para satisfacer las expectativas de todos los partidos políticos. Bueno, muchas gracias. Y solo quería preguntarle, yo creo que no me está escuchando el diputado, ¿no? Por lo tanto, es bien difícil, ¿cómo se llama? Comunicarme con él y repreguntarle sobre este tema. Así es que nos vamos a quedar aquí en los estudios. No entiendo a lo que se refiere el diputado Zamora, y eso quería preguntarle, a qué se refiere. Temo porque se dé una concesión o se otorgue una concesión mal hecha. Si todo depende, entiendo yo que esa concesión se dé dentro del marco de la ley. ¿O a qué se refiere? Mire, yo creo que en El Salvador tenemos ya varias experiencias. El contrato CEL-ENEL. Es importante que hiciéramos un laboratorio de cuánto transparente fue. ¿Se hizo de cara a la ciudadanía o no? Fue lo más oscuro de los... O sea que en ese sentido me parece muy correcto que Arena plantee, hoy que está fuera del gobierno, hoy Arena sí exige transparencia. Yo por eso le quiero decir, nosotros en Obra Pública estamos examinando. Yo invito a los diputados de Arena a que visiten el Ministerio de Obra Pública para que hablemos de transparencia. En relación a la institucionalidad que tú preguntabas también, mira, en todos los países se crea una institucionalidad, una oficina, un instituto, una superintendencia, pero quiero decir algo aquí, que cuando estábamos intercambiando sobre la ley, yo se los hice conocer a algunos que estaban formulando la ley. En Europa, debido a algunas malas experiencias que hubo, hace un par de décadas, en algunos países se crearon, además de la institucionalidad del Estado, a nivel privado se crearon una suerte de gestores privados de los asocios público-privados. ¿Qué quiere decir? Que si tú como Estado, por ejemplo, vas a hacer en lugar de ir a hacer un contrato chueco, entreguista, como algunos que se hicieron aquí en el pasado, entonces lo que se hace para evitar eso es contratar a una entidad que representa al Estado y que le puede garantizar una negociación que no sea lesiva a los intereses del país. Eso no está en la ley nuestra, pero quiero decir, es una experiencia que ha sido exitosa en Europa, porque, como decía Ricardo aquí en el intermeso, él decía, lo que hay que tener cuidado es con los pasivos contingentes. Bueno, ¿cuáles son los pasivos contingentes? Aquellos donde el Estado hizo un proyecto público-privado, pero quedó en el contrato que al final, si quiebra la cosa, los contribuyentes terminan pagando.
Algo pasado contingente es lo que ha pasado con lo de las AFP aquí en El Esos son Salvador. los riesgos a los que me refería, ¿no? Esos son los riesgos y las preocupaciones que con mucha razón las tiene la población salvadoreña. Si esto quiebra, al final, ¿quién termina pagando esto? Bueno, el Estado, sí, pero el Estado lo financiamos todos nosotros, al final la población. Lo que está pasando con las pagando. AFP aquí, que las AFP para mí era una muy buena idea. En un primer momento, Ricardo, nosotros estábamos en la Comisión de Finanzas y planteamos, sí, pero se requiere una reforma gemela, la reforma de pensiones más la reforma fiscal, y ver el modelo, qué tipo de modelo, precisamente previendo estos problemas de endeudamiento, los pasivos contingentes, que aquí se ha convertido en una gigantesca bola de nieve. Aquí el problema en El Salvador no solo es la deuda externa, es la deuda de pensiones que está recayendo sobre los contribuyentes. Esos son los. Ricardo, ¿qué cantidad de inversión puede inyectarle un país a su economía, producto del asocio público-privado? A ver, como mencionábamos anteriormente, esto varía de país en país dependiendo de la estructura, principalmente de su mercado financiero. Es decir, la asociación público-privada puede significar la entrada de inversiones extranjeras directas para tomar un contrato, pero también puede ayudar a generar un mercado de capitales propio en el país que atienda esas necesidades y que sea, como decía el diputado, una fuente de mejora financiera para los contribuyentes o para los ahorristas. En el caso de Chile, que es la experiencia más antigua en América Latina, el dato principal, a mi juicio hoy, es que el Estado ya desde hace muchos años no ha tomado ni $1 más de deuda pública, por un lado. Por otro lado, ya no ha hecho erogaciones directas del Tesoro para financiar estas grandes obras. ¿Sí? Y esto le ha permitido una cosa muy importante, que es destinar los fondos públicos a las regiones menos favorecidas, a donde no hay un interés de rentabilidad por parte del privado, y donde el Estado entonces puede llegar subsidiariamente a cumplir una función. Es muy difícil ponerle una cifra en términos de Producto Interno Bruto, etcétera. Dice que estamos revisando al principio una cifra que decía que las mejores experiencias del asocio público-privado en los países donde más se ha utilizado esta figura era nada más del 10 al 15%, pero tú objetabas eso, decías que no necesariamente es así, ¿no? Si yo reviso las cifras de los países donde esto se ha tomado, el caso de México, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, esto ha representado anualmente una cifra del orden del 1.5% del Producto Interno Bruto, año tras año, de tal modo que a lo largo de 30 años realmente estamos hablando de unas cifras que son tremendamente importantes, ¿no? Y este es un tema que me parece que hay que destacarlo, porque si no estuviera esa fuente de financiamiento de esas obras, pues las obras no se podrían hacer. Claro, yo quisiera decirte que España, que era un país casi como subdesarrollado en relación a Europa, aceleró su desarrollo tremendamente. Y quiero decirlo claramente, uno de los vectores fue el asocio público. Sí, claro. Ahora, con la crisis que tiene España, algunos privados han entrado en problemas, hay algunos problemas con algunas concesiones de autopistas y todo. Pero bueno, mira, en la vida, Romeo, la vida no es una película negra o blanca. Para mí es perverso ver las cosas o malos o buenos. Hombre, tú miras la vida es un contraste de matices. Aquí lo importante es que haya buena fe, que haya destreza en la representación de los intereses del país. Ok, vamos a hacer la última pausa. ¿Saben qué? Cuando regresemos vamos a escuchar dos materiales. Uno, le preguntamos a la población si cree que le va a beneficiar o cómo cree que le va a beneficiar el asocio público-privado, ¿no? Porque eso es importante. A lo mejor la gente necesita más información, pero de igual manera lo hicimos. Y le preguntamos a un empresario salvadoreño, a Roberto Crit, qué piensa de esta ley, del asocio público-privado. Vamos a ver si tenemos tiempo también de escuchar reflexiones finales de Edwin Zamora, que está, por supuesto, vía microondas. Volvemos.